Historia de la pedagogía. Sección 25. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 8. Filosofía y cultura en el mundo helenístico romano. 46. Los estoicos romanos. 47. La dirección religiosa en la filosofía. 48. El neoplatonismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 46. Los estoicos romanos. En el estoicismo romano, si bien pertenece a la corriente ecléctica, se advierte a primera vista el predominio del interés religioso. Cuenta con tres figuras principales: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Lucio Aneo Séneca, nacido en Córdoba, España, en los primeros años de nuestra era, fue preceptor de Nerón, por orden del cual murió en 65 después de Cristo. De sus obras nos han quedado 7 libros de cuestiones naturales, muchos tratados morales y 20 libros de cartas a Lucilo, también de carácter moral. En efecto, su interés predominante es la moral y a esta subordina incluso el análisis de las cuestiones físicas. Sea que escrutemos los secretos de la naturaleza, dice, sea que estudiemos las cosas divinas, el alma debe ser liberada de sus errores y, de vez en cuando, reconfortada. En esta forma, en Séneca, el concepto aristotélico de la finalidad hacia la cual se dirigen las cosas se superpone a las explicaciones mecánicas. Su principio filosófico fundamental es la inmanencia de Dios, entendido por los estoicos como la razón absoluta, en el mundo y en los hombres. Somos todos miembros de un gran cuerpo. La naturaleza nos generó emparentados, dándonos un mismo origen y un mismo fin. Ella nos inspiró amor recíproco y nos hizo sociables. Estos conceptos le valieron a Séneca ser considerado cristiano y se habló incluso de relaciones entre él y San Pablo. Pero en realidad no hacía otra cosa que exponer el pensamiento estoico, desarrollando con originalidad algunas consecuencias educativas. Homo res sacra homini, afirma, y como a cosa sagrada debe dirigirse el maestro al discípulo, consciente de que está formando un alma, no simplemente instruyendo un intelecto. A él pertenece la famosa máxima non scholae sed vitae, dicimus, que debe entenderse no en el sentido utilitario, sino fundamentalmente moral. Epicteto de Hierápolis, en Frigia, nacido hacia el año 5 después de Cristo, era esclavo de un liberto de Nerón. Manumiso vivió en Roma hasta el 92 después de Cristo, cuando por edicto de Domiciano fueron expulsados de Roma todos los filósofos. Fundó su escuela en Nicópoli, en Épiro. Su discípulo, Flavio Arriano, recogió sus disertaciones en 8 libros, de los que nos han llegado 4. Nos queda también un manual que es un breve catecismo moral. También Epicteto subraya el carácter religioso del estoicismo. Dios está en nosotros, en nuestra alma. Es el Padre de todos los hombres. El hombre se vuelve libre solo si se redime de toda dependencia respecto de los acontecimientos y las cosas externas. Todo lo que no está en su poder, el cuerpo, los bienes, la reputación, la vida misma, suya y de sus seres queridos, no debe conmoverlo ni dominarlo. Debe fundar su libertad sobre lo que está en su poder, es decir, sus actitudes interiores. La opinión, el sentimiento, el deseo y la aversión. En efecto, estos son elementos sobre los cuales el hombre puede actuar modificándolos de forma de quedar libre. Soporta y absente es el lema de Epicteto, es decir, hay que abstenerse de luchar contra todo lo que no está en nuestro poder, la enfermedad, la pobreza, las penalidades, etc., y soportarlo sin perder la serenidad. Marco Aurelio, emperador desde 161 después de Cristo hasta su muerte, acaecida en 180, es autor de una colección de aforismos o sentencias tituladas Soliloquios o Recuerdos,
y escrita en griego. También Marco Aurelio es un espíritu religioso. Sostiene el parentesco de los hombres con Dios en cuanto su inteligencia es parte del intelecto divino y afirma también el parentesco de todos los hombres entre sí y por consiguiente el deber del amor fraternal. Todo ello le aproxima al cristianismo. 47. La dirección religiosa en la filosofía. La acentuación de la tendencia religiosa en el estoicismo romano es el signo de una orientación que se vuelve cada vez más dominante en este periodo. En virtud de tal dirección, se busca recoger y unir unos con otros los elementos religiosos implícitos en la historia del pensamiento helénico y de relacionar este patrimonio religioso de los griegos con la sapiencia oriental para mostrar la fundamental concordancia existente entre el uno y la otra. Asistimos, por tanto, a una interpretación religiosa de las filosofías pasadas y a un intento de conciliarlas con las creencias orientales. En este clima nace y se forma la tradición de que la filosofía entera de los griegos nació en Oriente, cuna de la sapiencia religiosa. En el siglo I a.C., empezaron a aparecer escritos pitagóricos apócrifos, los dichos áureos, los símbolos, las cartas atribuidas a Pitágoras, así como un escrito de la naturaleza del todo, atribuido al lucano Ocelo. A fines del siglo I después de Cristo, aparecieron las obras atribuidas a Hermes Trimegisto, que tienden a aproximar la filosofía griega a la religión egipcia. Estos escritos combaten el cristianismo y defienden el paganismo y las religiones orientales. Hacia fines del siglo I después de Cristo, Apolonio de Tiana escribió una vida de Pitágoras en la que la figura del fundador del pitagorismo se representa novelescamente como la de un profeta, mago y autor de milagros. El mismo Apolonio se creía o fue creído tal. Entre los muchos pitagóricos de este periodo es de señalar Numenio de Apamea, en Siria, que vivió en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, para quien toda la filosofía griega se deriva de la sapiencia oriental y llama a Platón Moisés aticista. La escuela de Platón se convierte en la sede predilecta de esta corriente que aprovecha por igual doctrinas filosóficas y científicas, mitos, prejuicios y creencias religiosas de origen oriental. Plutarco de Queronea nació en 45 después de Cristo, autor de un número muy grande de obras de toda especie. Es el más significativo representante de esta tendencia. De un tratadito de la educación de los niños que se le atribuye, así como de otras obras suyas que ejercieron una notable influencia en la historia de la educación, nos ocuparemos más adelante. Por su parte, también la filosofía oriental busca un acercamiento al pensamiento griego. Filón de Alejandría, nacido entre 30 y 29 a.C., y que en 40 después de Cristo fue a Roma como embajador de los judíos alejandrinos ante el emperador Calígula, intentó conciliar las creencias del Antiguo Testamento con ciertas doctrinas de la filosofía griega, para lo cual emprendió una interpretación alegórica de los libros del ya mencionado Antiguo Testamento. Los puntos fundamentales son tres. 1. La tendencia absoluta de Dios respecto a todo lo que el hombre conoce. 2. La doctrina del Logos como intermediario entre Dios y el hombre. 3. La vuelta del hombre a Dios hasta reunirse con él. En particular, la doctrina del Logos, que aparece ya en el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, compuesto probablemente en el siglo I a.C., se utiliza por Filón para realizar la mediación entre Dios y el mundo. El Logos es el modelo de la creación y por ende la sede de las ideas platónicas, con arreglo a las cuales Dios ordena y plasma la materia de que está constituido el mundo. Filón señala al hombre el fin místico de la total unión con Dios, realizada en un estado excepcional de gracia, que es el éxtasis, el salir el hombre de sí para perderse en la vida divina. 48. El neoplatonismo. La última y mayor manifestación del platonismo en el mundo antiguo, el neoplatonismo, es también el primer ejemplo de escolástica, es decir,
de aquella filosofía que, como hará la filosofía de la Edad Media, utiliza determinadas filosofías o corrientes filosóficas con fines religiosos. El fundador del neoplatonismo es Amonio Sacas, que vivió entre 175 y 242 después de Cristo. Enseñó en Alejandría y no escribió nada. Por consiguiente, el verdadero autor del neoplatonismo es Plotino, quien nació en Licópolis, Egipto, en 203 después de Cristo y murió en Campania a los 63 años. Plotino enseñó en Roma, donde tuvo muchos seguidores. Su discípulo, Porfirio de Tiro, nacido en 232, fallecido al principiar el siglo IV, ordenó los escritos del maestro en 6 eneadas, es decir, libros de 9 partes cada uno. Porfirio es además autor de una vida de Plotino, de una vida de Pitágoras y de una introducción a las categorías de Aristóteles, que es un comentario a la obra aristotélica. Plotino acentúa en grado extremo la trascendencia de Dios, a quien entiende como el uno absoluto, superior a todo y por lo mismo indescriptible en los términos de la realidad que conocemos. Toda realidad proviene de Dios, mediante un proceso de emanación semejante a aquel por el cual la luz se difunde en torno a un cuerpo luminoso, el calor en torno a un cuerpo caliente y el olor en torno a un cuerpo oloroso. La emanación es siempre, necesariamente, degradación, de manera que mientras más se aleja del uno, más imperfecta se vuelve, del modo en que la luz se vuelve menos luminosa mientras más se aparta de su fuente. Primera emanación del uno es el intelecto, que Plotino concibe, al igual que el logos de Filón, como sede de las ideas platónicas. El segundo grado de la emanación es el alma del mundo, que por un lado se vuelve hacia el intelecto del que proviene, mientras por el otro se vuelve hacia el mundo por ella gobernado y regido. Dios, el intelecto y el alma constituyen el mundo inteligible, ante el cual está el mundo sensible creado por el intelecto, dominado y gobernado por el alma, y del cual forma parte la materia, concebida por Plotino como un elemento negativo, o sea, privado de realidad y bien. La materia se halla en el grado más bajo de la escala cuya cima es Dios. Es como la oscuridad que empieza donde termina la irradiación de la luz. El hombre debe remontar esta escala hasta identificarse con Dios. La primera condición de este ascenso es la virtud. Un grado ulterior es la contemplación de la belleza, en la que esplende la luz divina. Grado más alto es la filosofía. Pero ni siquiera la filosofía puede llevar al hombre hasta Dios, porque es fruto de la inteligencia, y en la inteligencia el sujeto pensante está siempre separado del objeto pensado, lo cual significa que no se logra la unidad. La unidad con Dios no es ni siquiera una visión, es éxtasis, es decir, despersonalización y entrega absolutas. Se trata de una condición que solo raramente se alcanza. Según el testimonio de Porfirio, en los 6 años que pasó con su maestro Plotino, este logró el éxtasis solo 4 veces. Se comprende que en esta filosofía, en la que el mundo natural no es más que un punto de partida o apoyo para ascender hacia Dios, la investigación científica sea tenida en poca consideración. Sin embargo, no estaba del todo ausente, si bien tuvo carácter de recopilación y se la subordinó a significados simbólicos o religiosos, de forma que no dio pie a nuevos descubrimientos. Sabemos que Hipasia, la mujer que enseñó en la escuela platónica de Alejandría, y en 415 cayó víctima del fanatismo de la plebe cristiana, escribió un comentario a la aritmética de Diofanto, siglo III después de Cristo, obra muy importante, en gran parte original, que luego ejerció la máxima influencia sobre el desarrollo del álgebra entre los árabes y sobre la moderna teoría de los números. Hipasia era hija del matemático Teón de Alejandría, editor de los elementos y la óptica de Euclides y comentador del Almagesto de Ptolomeo. El último gran neoplatónico fue Proclo, quien nació en Constantinopla en 410. Vivió y enseñó en Atenas hasta su muerte, 485 después de Cristo. De él nos han llegado comentarios y varios diálogos platónicos, amén de 2 escritos, instituciones de teología
y teología platónica. Proclo es notable como sistematizador escolástico del neoplatonismo. La parte más interesante de su doctrina es la ilustración de aquel principio triádico fundamental para el concepto neoplatónico de la emanación. El proceso de la emanación supone que su causa, o sea, Dios, permanece inmóvil en su perfección. Supone también que la cosa emanada es semejante a su causa y al mismo tiempo se aparte de ésta por su menor perfección. Supone, en fin, que la cosa emanada vuelva a su origen, es decir, vuelva a unirse con su causa. En el proceso de la emanación, Proclo distingue pues tres momentos. 1. La permanencia inmutable de la causa en sí misma. 2. La procedencia del ser emanado de su causa y por consiguiente su separación de ésta y al mismo tiempo su persistente unión con ella por la semejanza que con ella tiene. 3. El retorno o conversión del ser emanado a su causa. En tal modo, el principio y el término de la emanación coinciden. La causa primera es también el fin del proceso entero. Es evidente cómo el neoplatonismo intenta reconciliar dos exigencias opuestas. La intelectual, de concebir a Dios como perfecto y cerrado en sí mismo, y por tanto, ni creador ni agente, ni en contacto con el mundo. Y la religiosa, de establecer una relación entre el mundo y Dios, sobre todo entre el hombre y Dios. Emanación y éxtasis serían los medios para la verificación de tan ansiada unión sin quitar nada a la beata y perfecta autosuficiencia divina. Como veremos, el cristianismo reflejó profundamente los planteamientos neoplatónicos, no obstante que su concepto de perfección fuera totalmente diverso del griego, estático y contemplativo.